hacer un estudio del libro de Apocalipsis. No quiero demorarme mucho, si bien hay mucho que hablar. Dios puso en mi corazón el deseo de compartir sobre este libro, que ahí, como dice el póster o el título, estoy viviendo un apocalipsis. Y muchas veces la palabra apocalipsis está relacionado con qué? Con hambre, miseria, violencia, guerras. ¿Sí o no? Pasa así. Y es un libro inclusive que cristianos que llevan 20, 30, 40 años en el Señor posiblemente no hayan leído, o hayan leído 1, 2 o 3 versículos y no tienen ni idea de lo que Dios muestra en su palabra en este hermoso libro de Apocalipsis. Les invito a buscar en su Biblia, por favor. Ahí Apocalipsis, ya te vamos a hablar. Gracias, Padre, gracias te doy en esta hermosa mañana, Dios. Gracias por la oportunidad de predicar tu palabra, Señor, que sea bien trazada, Señor, que sea 100% tuya, Señor. Permite que pueda ser efectiva, Señor, y que como viva y eficaz que es, produzca fruto, Señor, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Levante su mano quien tiene Apocalipsis ya, su teléfono, su Biblia. A ver, Biblia arriba. A ver, ¿trajimos Biblia o teléfono? Yo siempre digo que el tablet o el teléfono es bíblico, ¿no? Porque Dios le dio a Moisés la ley en 2 tablets. Eran 2 tablets. No era muy sofisticado, pero contenía la palabra de Dios. Así que no se sientan mal. Denme un segundo. Por eso los pastores siempre usan el púlpito grande ese, porque eso no lo mueve nadie, no se te cae nada. Cabe de todo. Apocalipsis capítulo 1. Y este es un libro, como les decía, que muchos cristianos inclusive menosprecian o ignoran por muchas veces lo que se ha escuchado. Se han hecho películas, documentales y todo, pero resalta la mayoría de los capítulos que habla sobre destrucción, habla sobre guerra, habla sobre juicio, pero hay verdades para la iglesia de Jesucristo acá que no podemos desconocer. En primer lugar, ¿saben por qué? Les voy a decir algo. Busquen ahí Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Miren lo que dice. Es el único libro de la palabra de Dios que te da una bienaventuranza. Sí que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Y dice después, y guardan las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo está cerca. Es el único libro de la palabra de Dios que dice esto. Entonces, ¿cómo vamos a ser bienaventurados por el Señor? Si no leemos, si no escuchamos y no guardamos, obedecemos lo que dice este hermoso libro del Apocalipsis. Dicen en el versículo 1 que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Este mismo Juan, del Evangelio de Juan y de las 3 cartas, es el mismo que Dios, Jesús, dice que el mismo Jesús se manifestó. Se les reveló, ¿saben? La palabra Apocalipsis significa quitar el velo. Para nada tiene que ver con destrucción. Por eso puse este nombre, título. Sí, estoy viviendo un apocalipsis. Y muchas veces, como les decía, esto es un apocalipsis y mencionamos lo malo. Si verdaderamente estamos viviendo un apocalipsis, y es lo que vamos a hacer énfasis en hoy, aquí hoy, vas a estar viviendo en victoria. Dice en el versículo 2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios este Juan,
y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. En primer lugar, Jesús se le manifiesta a Juan. Pero este Juan, este discípulo suyo, no era cualquier persona. Y ahí nos dice que era un hombre de testimonio. Para ser una persona de testimonio, un creyente de testimonio, sí, hay que hacer lo que dice en el versículo 3. Escuchar, leer la palabra de Dios, pero eso que estás escuchando y leyendo, tienes que aplicarlo a tu vida, tienes que obedecerlo en tu vida. Es un hombre de testimonio. Y dice en el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, y es un poco sobre lo que vamos a estar hablando, el mensaje a las 7 iglesias ahí de Asia Menor, la hoy llamada Turquía, ¿verdad? La iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y quiero hacer también un énfasis para entenderlo, si después es la idea, puedan estar estudiando el libro de Apocalipsis en sus casas, seguirlo, aprendiendo y guardando, ¿no?, lo que dice este hermoso libro. Y es que vamos a ver siempre el número 7. Pero este 7 no precisamente tiene que ser 7 cosas diferentes, sino que habla de la perfección de Dios. Recuerden que el número perfecto de Dios es el número 7. Lo hemos reflejado en muchas partes de la palabra de Dios. De hecho, aquí en la Biblia menciona que la marca de la bestia, ¿cuál es? ¿Qué número es? 666. Y vemos que este 666 siempre está relacionado con el hombre. El hombre, ¿en qué día de la creación se creó? En el 6º día. Cuando vemos inclusive la estatua que mandó a fabricar Nabucodonosor, era de 6 codos de ancho. Pero cuando vemos a Goliat, ¿verdad?, era símbolo de pecado, de enfrentamiento al pueblo de Dios. ¿Cuánto medía la estatura de Goliat? Entonces, vamos a ver el 6 en muchas cosas. De hecho, si el año, si multiplicamos 6 por 2, nos da 12 meses, ¿verdad? Pero la hora tiene 60 minutos. Sí, y vamos a ver en muchas cosas de la Biblia el número 6 reflejado, ¿ven? Y esto habla de la carnalidad, del hombre. Y hablando ahí de la bestia, dice que el número de la bestia es el 666. Vemos que va a ser un superhombre. Pero nunca, escucha esto hermano, nunca va a llegar al 7, que es la perfección de Dios. Nunca. Dice ahí en el versículo 8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor Jesucristo. El que es y que era y que ha de venir, como dice, todopoderoso. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso. Y vamos a ver cómo eso se aplica a nuestras vidas, en nuestro diario de vivir. Dice ahí en el versículo 9 que Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba, dice Juan, en el Espíritu en el día del Señor. ¿En qué lugar se encontraba Juan? En la isla de Patmos, padeciendo, ahí sufriendo por la causa del Señor. Pero me llama la atención que dice ahí en el versículo 10, yo estaba en el Espíritu. ¿Ven lo que pasa en nuestros días? Y habla la iglesia, habla la iglesia. Problemas, dificultades económicas, guerra, rumores de guerra, se va la electricidad, que si cuando nos toca, el ticket, la libreta, todos sabemos lo que estamos pasando. ¿Saben? Juan estaba ahí aislado, exiliado en una isla por causa del Señor. Pero la circunstancia geográfica no fue un impedimento para que estuviera bien con su Dios. Y puede ser que en la abundancia, cuando todo marcha bien, cuando las cosas nos salen como queremos humanamente, estemos en el Espíritu. Pero cuando nos va mal,
Cuando todo aparentemente a nuestro alrededor parece no funcionar. Cuando las cosas se salen de control, cuando vemos el desorden y la influencia del pecado que nos rodea y, como dice la palabra, nos asedia, tenemos también este mismo carácter que tenía el apóstol Juan, estar en el Espíritu. Había una conexión directa de Juan con Jesús, a pesar de las circunstancias que estaban enfrentando. ¿Cómo está tu relación con Dios? A pesar de lo que estés viviendo. Vemos que está de moda ahora lo del patrocinador. Está de moda. Cualquiera te puede patrocinar. ¿Y por qué queremos un patrocinador? No es para ir peor, sino para mejorar la calidad de vida, para cumplir los sueños, pensando en el futuro. Y no estoy criticando a nadie, pero saben, la voluntad de Dios, y esto lo aprendí hace muchos años, por eso estamos acá. La voluntad de Dios no son lugares, son principios. Y tú puedes estar en la isla, ahí como estaba Juan, y puedes estar en Dubái, y puedes estar en cualquier país del primer mundo, y estar con el Señor. Y vivir lo que dice su palabra, o todo lo contrario. No depende de lugares, depende de tu relación con Dios. Vamos a avanzar un poquito. Algo que quiero resaltar, por ejemplo, ahí en el versículo 14 del capítulo 1, hablando de la descripción un poco ahí del Hijo de Dios, dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y una de las cosas para entender bien el Apocalipsis es que cuando veas símbolos o veas similitudes, siempre te va a decir la palabra como. Es decir, precisamente no era eso, pero tenía ese aspecto o esa semejanza. Lo podemos hacer tan literal cuando se nos menciona acá, ¿no? Como dice ahí, por ejemplo, blanca lana. Es importante. Vamos a entrar un poquito y viendo un poco también el bosquejo, ¿no?, del Apocalipsis. Hay muchos que dicen que como está ordenado el Apocalipsis, los eventos que menciona ahí, eventos futuros, no son en ese orden. Algunos los ubican delante, otros después, pero el mismo Señor Jesús se encargó de poner el bosquejo del libro de Apocalipsis y plasmarlo aquí en los primeros versículos. Y dice el capítulo 1, versículo 19, escribe Juan las cosas que has visto. Y es la descripción que habla ahí cuando Jesús le dice: yo soy el Alfa y el Omega. Dice: y las que son, que es la que vamos a estar viendo en esta mañana, y dice una coma, y las que han de ser después de esta. En el versículo 19 del capítulo 1 tenemos el bosquejo del libro de Apocalipsis. Las que son, lo que vio Juan, lo que has visto, las que son, que es el mensaje a las 7 iglesias, y a partir ahí del capítulo 4, entonces serán las que han de ser después de esto, que es toda la profecía de la tribulación y después del reino de Cristo, el juicio final, ¿verdad?, y la recompensa para los fieles. Dice ahí en el capítulo 2, versículo 2, y es el primer mensaje que el Señor Jesús le muestra a Juan para la iglesia de Éfeso. Y le dice al principio esta frase: yo conozco tus obras. Pero también en el versículo 9, a Esmirna, a la iglesia de Esmirna, le dice también: yo conozco tus obras. A Pérgamo, en el versículo 13, le dice: yo conozco tus obras. También a Tiatira le dice en el 19: yo conozco tus obras. En el capítulo 3 le dice a la iglesia de Sardis, ahí en el versículo 1, yo conozco tus obras. Dice en el versículo 8 también a la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras. Y le dice ahí en el 14 a la Odisea, la iglesia apóstata: yo conozco tus obras. Hermano en Cristo, iglesia amada, Dios conoce tus obras. No te esfuerces en agradar a los humanos. No te esfuerces. Haz en privado lo que tengas que hacer. Dios te está viendo. Sí, para el Señor.
lo que tu mano derecha haga, que no lo sepa tu izquierda. Y cuando hagas algo delante de los hombres, dice la palabra, hazlo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibirá, ¿qué cosa? La recompensa. Creo que una de las cosas que pasa, ¿no?, en nuestra carnalidad, en nuestra fragilidad, es que queremos servir muchas veces a los humanos. Pero todo lo que nosotros hagamos, todas nuestras obras, dice Jesús, yo las conozco. Y la dice ahí, regresamos al capítulo 2, le dice a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Dice que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Era una iglesia que conocía la palabra de Dios y sabía identificar quién era un falso maestro, un falso apóstol dentro de la iglesia. Dice, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Seguro muchos se sienten identificados. Dice el versículo 4, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y no sé cuántos están así en esta mañana. Saben, ese primer amor se interpreta de muchas maneras, pero a la luz de los versículos que vienen después, habla de ese primer encuentro del creyente con Dios, con Jesús. Es el concepto, el mismo concepto de la luna de miel. Ahí alguien me decía antes de casarme con mi esposa, decía, la parte más feliz del matrimonio de toda la vida, decía, no, broma, es los días que dura la luna de miel. Después vuelves a la realidad. No tienes que cocinar, no tienes que lavar, nada. Pero eso se acaba rápido. Yo creo que hay mejores momentos en la luna de miel, sí lo creo. Pero la ilusión, ¿verdad? El compromiso y un poco, sí, hablando de un matrimonio saludable, ¿no? La expectativa que genera ese primer tiempo, ese primer amor. Es como cuando quieres conquistar una chica, ¿no? Y aclaro, dice la palabra de Dios, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hay principios para esto en la palabra de Dios, pero uno se esfuerza, ¿no? Y la flor y la carta. Dejaba cambio, hago un paréntesis rápido. En el tiempo que yo me puse de novio con mi esposa, que es de Caibarien, de la primera iglesia bautista de Caibarien, nos conocimos en Yumurí, es decir, ahí en el centro, a ver por los que se conocieron en Yumurí. Y hoy son marido y mujer, ¿no? Y nosotros no teníamos WhatsApp, ¿viste? No teníamos ni teléfono público, ni público sí, pero privado no teníamos en la casa. Y recuerdo que seminaristas que venían de provincia, ella me enviaba las cartas al seminario, y entonces me iba a recoger, entonces usamos esa técnica porque cuando las mandábamos por correo, el otro día nos acordábamos eso, si no las certificábamos no llegábamos. Era una locura. Así que son privilegiados ahora si tienen WhatsApp y se mandan stickers, emojis, ¿viste? Nosotros tenemos que inventárnoslas nosotros solos. Pero le dice, has dejado tu primer amor. Le dice esta iglesia de Éfeso. Y no sé, yo no te conozco, pero Dios sí te conoce. No sé cómo eras tú en tu relación con Dios cuando conociste a Jesús. No sé los planes y las metas que te trazabas cuando tuviste ahí ese primer encuentro con tu Salvador. Y decías a lo mejor, Señor, quiero servirte y me voy a leer la Biblia completa, la primera Biblia, ahora sí me la voy a leer completa. Han pasado 10 años y esa promesa nunca se cumplió. No voy a poner muchos ejemplos, pero creo que es entendible, ¿no? Le dice ahí en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Sí, cuando Dios no es lo primero en nuestras vidas, cuando Dios no es nuestro primer amor, caemos. Y me gusta este concepto que a veces siempre me dice, chungo, cuando no crecemos, decrecemos. Si no nos quedamos en un término medio, es decir, si tú te aprendiste la Biblia completa y hace meses no la vuelves a leer, créeme, se te está olvidando. Porque es todos los días, un poquito, paso a paso, todos los días, pero
Yo no me relaciono con mi esposa una vez al mes, una vez al año. Me relaciono todos los días y es como puede ir creciendo la relación. Dice, haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Y quiero hacer una explicación rápida sobre esto. Siempre que vemos acá, en este mensaje a las iglesias, quitaré tu candelero, no está hablando de salvación. Bíblicamente, y lo vamos a mostrar de Génesis a Apocalipsis, la salvación no se pierde, porque es vida eterna. Y tú no puedes hoy ser salvo, de aquí una semana no ser salvo, después de aquí un mes ser salvo, porque Dios no hace las cosas así. Lo que puede pasar es que hay personas que aparentan ser salvos y no lo son. Pero aquí cuando dice quitaré tu candelero, está hablando de utilidad. Si el candelero, ¿qué hace? Alumbrar. Y dice la palabra de Dios que nosotros somos luminares, como luminares en el mundo, ¿verdad? Y llevamos, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Dios puede quitarte la utilidad. ¿Saben cómo se traduce eso? Dios puede quitarte la oportunidad de servir. ¿Por qué? Porque no está en primer lugar. Porque no hay un testimonio. Y Dios te puede quitar ese privilegio. Porque es un privilegio que no merecemos. Dice Esmirna, yo conozco tus obras, ahí en el versículo 9 del capítulo 2, y tu tribulación y tu pobreza. Le dice entre paréntesis, en mi Biblia dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Era una iglesia pobre económicamente y padecía por esto. Hay un proverbio que dice, muchos son los amigos del rico. Pasa así. Y es verdad que humanamente, carnalmente, una vez la tendencia a nuestro pecado nos dice, no, quiero codarme, quiero ser amigo de esta persona que tiene posibilidad, y a veces se menosprecia al pobre. Nuestro pecado, digo, no debe ser así en la iglesia del Señor. Pero esta iglesia sufría su pobreza. Y el Señor le aclara que son pobres económicamente, pero son ricos. Y han soportado. Por eso Jesús al principio le dice a Juan, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Todopoderoso. Dios puede hacer todo. Dios puede sacarte de la pobreza de una noche a otra. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y si no añade tristeza con ella. Pero muchas veces no tenemos más, y no estoy hablando de evangelio de prosperidad, no me malinterpreten, pero no tenemos más porque no sabemos tener más. Y muchas veces también Dios no nos da más porque quiere usarnos y glorificarse en medio de la necesidad. ¿Saben? Las veces que yo he compartido y he dado testimonio en un hospital es porque estaba enfermo. Si no, no voy a un hospital, lo digo con tristeza. Las veces que le he compartido el evangelio a alguien en una guagua es porque no tenía transporte o dinero para coger un carro. No porque dije, voy a subirme, voy a dejar mi carro hoy, o lo que sea, no tengo carro, pero bueno, es un medio carro, lo que tengo. Voy a subirme esta guagua para predicar el evangelio, ¿no? Si tenemos un transporte privado o dinero para tomar un taxi, nunca nos subimos una guagua para predicar. Entonces, no estoy diciendo que Dios nos castigue, ¿no? Por eso, simplemente que Dios a veces te puede usar en medio de la necesidad para llegar a lugares que a lo mejor con abundancia, como decía el salmista, no me des mucho, no sea que me olvide de ti, pero tampoco menos no sea que te niegue, dame lo necesario. Y creo que esa es una oración que como creyentes debemos tener y decirle a Dios, Señor, dame lo necesario, que sea buen administrador. Dice Esmirna, ahí a Pérgamo, versículo 13, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Dice ahí Jesús, le dice a Juan que escriba esto, que en esta iglesia estaba el trono de Satanás. Sí, hay muchas explicaciones
Con estas iglesias, estas 7 iglesias, podemos verlo también en diferentes épocas, cómo la iglesia ha ido creciendo y sucesos que han acontecido. Pero solamente por mencionar, puede ser que una iglesia, recuerden que la iglesia no es la estructura, sino que somos nosotros, haya personas que promuevan, ¿sí?, darle la gloria, no a Dios, sino a los hombres. Y esto pasaba en muchas iglesias en ese tiempo. Recuerden que el imperio, estamos viendo estos días en la clase, el imperio romano tenía mucha influencia en la sociedad. Y muchas veces se colaba en cómo funcionaba la iglesia. Y cambiaba y decía, mira, tienes que darle la gloria o tienes que reconocer al César. O inclusive a un dios como Zeus, que también adoraba dioses. Pero lo importante es esto. Le dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina. Si esta iglesia no había desechado, no había puesto en orden el funcionamiento correcto de la iglesia, sino que dice que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balaam, a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y hablamos de tropiezo en la clase, y el concepto es inducir a pecar, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Se practicaba eso en esta iglesia, y a cometer fornicación. Sí, indiscutiblemente habían fieles, pero había muchas personas con pecado dentro de la iglesia y no se estaba corrigiendo esto. Y una de las cosas que dice la palabra de Dios, el propio Jesús dice que su iglesia Él la compró con sangre, dice, para que fuera pura y sin mancha. Y es verdad que el pecado nos asedia. Es verdad que todavía tenemos una naturaleza pecaminosa, pero cuando Cristo libera nuestras vidas, una de las cosas que Dios piensa que en nuestra vida es el proceso de transformación, o lo que también vemos en la palabra, proceso de santificación. Y es cada día parecernos o ser más como Jesús. Yo decía muchas mentiras. Yo era un maestro de la mentira. Serio. Malas palabras. No sé si alguno en el tiempo que me conoce me ha escuchado decir una mala palabra. Pero eso fue algo que Dios hizo en mi vida. Aquí está mi padre, no puedo mentir, por eso los traje. Está mi mamá y mi papá y mi hermano. Decía muchas malas palabras. Y cuando llegué a la iglesia decía malas palabras. Pero con la ayuda del Señor y su Espíritu Santo nos va transformando. Dios tiene que cambiar tu vida. Dios quiere cambiar tu vida. Pero tenemos que estar dispuestos a que Él transforme con su palabra nuestras vidas. Dice ahí en el 18, le escribe el ángel a la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Una iglesia que va creciendo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Si en esta iglesia había una enseñanza, hemos visto en las otras que había personas que cometían pecado, pero aquí se enseñaba algo que estaba en contra de la palabra de Dios. Ahí en Santiago, cuando vemos la carta de Santiago, que habla sobre la lengua, dice, para introducir en esa porción, dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros mismos, sabiendo, si me ayudan, que el Señor, ¿qué? ¿Recibiremos qué? Condenación. ¿Qué está diciendo? Que es una responsabilidad enseñar la palabra de Dios. Y si en algún momento enseñamos algo que va en contra de los principios de la palabra de Dios, recibiremos condenación. Por cierto, un hijo de Dios
no puede ir en contra de la palabra de Dios. Tú puedes ser inexperto en la palabra, pero no ser enemigo, porque ya eres amigo, eres hijo de Dios. Seguimos avanzando un poquito. Hay mucho aquí que podemos ir viendo. Dice el mensaje a la iglesia de Sardis, versículo 1: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La fama de esta iglesia era una iglesia viva, pero en realidad, ¿qué cosa? Estaba muerta. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Habían descuidado su comunión con Dios a tal punto que habían cosas que estaban ya para morir. Porque no hay dado tus obras perfectas delante de Dios. Esto perfecto no significa que tengamos que ser perfectos, si bien la Biblia nos llama a ser perfecto, pero el concepto es madurez espiritual. No podemos estar 5, 10 años, 15 años, como dice ahí en Hebreos, como niños, con leche. Y hace referencia al tema del conocimiento de la palabra de Dios. Una iglesia saludable debe ser una iglesia que conoce bien las Escrituras. Es más, ¿cómo vas a entender y vas a agradecer a Dios por la salvación que Él te da? ¿Cómo vas a creer que vas a estar en toda una eternidad con un Dios que no conoces? Un Dios que no conoces porque no quieres conocer lo que dice la palabra acerca de Él. Cada día, un desafío que tenemos que tener como iglesia es estudiar la palabra, no para ser quien sabe más, no para vanagloriarse de eso, no es la idea, sino para conocer más a nuestro Dios. No es solamente, como decíamos hoy los jóvenes en la clase, orar a Dios. Sí, cuando tú oras le hablas a Dios, pero cuando tú lees la palabra de Dios, Dios te está hablando a ti. De hecho, hay una Biblia muy famosa que dice: Dios habla hoy. Sí, Dios habla en todo momento. Vamos a avanzar un poquito. Dice: acuérdate, el versículo 3 del capítulo 3, pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Una palabra clave ahí es arrepentimiento. Podemos cometer pecados, podemos estar en un error. El salmista decía: líbrame de los errores que me son ocultos. A veces cometemos error y no nos damos cuenta. Pero si la palabra de Dios nos señala lo que está mal en nuestras vidas, Dios es un Dios que nos da la oportunidad de arrepentirnos. Y se lo dice ahí a la iglesia de Sardis. Quiero saltar a la iglesia de la Odisea y termino con la iglesia de Filadelfia. Voy a saltar ahí la de Filadelfia, como les decía. Ahí en el versículo 14 del capítulo 3 dice: y escribe el ángel a la iglesia en la Odisea, y el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Pasaje muy conocido. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, una iglesia con dinero, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, mucha prosperidad. Y dice el mismo Jesús: y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo creo que Dios puede, como les decía ahorita, prosperar. De hecho, gloria a Dios por todos los hermanos que ofrendan. Gloria a Dios por todas las personas que han ofrendado durante años para la expansión de la obra, pero no podemos equivocarnos. En primer lugar, porque nosotros no podemos robarle a Dios. ¿Sabes por qué? Porque todo es de Dios. Segundo, porque no hay nada que le podamos dar a Él. No, mira, yo sí doy más que el hermano. No. Sí. Es un acto de adoración cuando uno reconoce
que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios y utilizamos ese recurso, tiempo, dinero, para apoyar y ser parte, que es el concepto real de lo que Dios está haciendo. Pero Dios no necesita nada de nosotros. Y esta iglesia dice, escuchen, de ninguna cosa tengo necesidad, porque confiaba en lo económico. Pero el propio Jesús le dice, repito, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Dios mira, ahí el pastor Ariel, en la predicación de hace 2 domingos atrás, hablaba sobre el rey David, ¿no? Y hacía mención de este pasaje. Recuerda, Dios mira, ¿qué cosa? Y Dios ama al dador alegre, pero Dios no necesita nada de nosotros. Él nos da el privilegio de servir, de ser parte también de la obra. No podemos confiar en la riqueza. Hay mucho por compartir, hay mucho. No sé si diciendo esto me inviten de nuevo. Dice, bueno, ¿qué diga después? A lo mejor no me invitan más, no sé, tengo que aprovechar ahora. Termino con el mensaje de la iglesia de Filadelfia. Y es el desafío que esta iglesia, y creo que es nuestra iglesia, la iglesia de Filadelfia, la iglesia misionera de estos tiempos. Escribe el ángel, versículo 7 del capítulo 3, de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. No puede forcejar con Dios. Le dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Hermano, tenemos que aprovechar las oportunidades. Muchos tienen planes de ir a otro lugar, gloria a Dios, pero aprovecha el segundo, el minuto que Dios te da en Cuba. Aprovecha tu familia. Yo le decía a mi hermano que estaba en el servicio militar, hay varios aquí que ya dieron baja estos días, felicidades, pero van a haber muchos jóvenes ahí, muchos jóvenes que más nunca lo vas a ver. Y es la oportunidad que tienes de compartir la palabra, porque tú no sabes si alguien más le pueda compartir el evangelio. Y tienes que aprovechar eso. Es difícil, sí, pero tienes que aprovechar. Dice, se ha abierto una puerta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Impresionante. ¿Cuántas veces con nuestra actitud, con nuestra manera de comportarnos, negamos el nombre del Señor? Con nuestro testimonio, negamos el nombre del Señor. En nuestra familia, en nuestra iglesia. Pero dice que esta iglesia no ha negado el nombre del Señor. Dice en el versículo 10, para avanzar un poco, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Hermanos, no podemos dejar que nadie robe esa pasión, como dice la palabra, esa corona de predicar el evangelio, de ser fiel a Dios, de la comunión. Algo que Dios tocó mi vida con la iglesia local, porque Dios se glorifica con la iglesia local, es que cuando entré la primera vez por esa puerta, ya había estado en otras ocasiones acá, acompañando a algunos misioneros que vinieron a predicar, pero cuando estábamos buscando y orando al Señor por un lugar para nuestras hijas, donde recibieran la palabra de Dios, tuviéramos comunión, una de las cosas que nos impactó, y sé que muchos, o la mayoría, o todos van a coincidir con esto conmigo, es que cuando entramos por esa puerta, sí, uno respira el aire de una iglesia saludable. No podemos dejar que nadie robe eso. Pero también una iglesia que conozca la palabra de Dios. Una iglesia que no solamente la conozca, sino que la aplique en su vida y la comparta con otros. Termino. En todas las iglesias, este mensaje que hay a todas las iglesias,
dice esto, no lo voy a repetir en las demás, solamente en la de Filadelfia. Al que venciere, lo pueden estudiar después, a todos les dice al que venciere. Y esto no es un grupo selectivo dentro de los cristianos, sino que son todos los creyentes. Porque todos tenemos victoria en Cristo Jesús. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da ¿qué cosa? La victoria. Pero la victoria no es por medio de nosotros, sino dice por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y termino el 18. Así que, hermanos míos amados, dice el apóstol Pablo, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Al que venciere yo le daré la columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. La salvación es eterna. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y él el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De una manera muy resumida, hemos visto un poco el mensaje que el propio Jesús le da a estas 7 iglesias. Y puede haberte sentido identificado con alguna de estas conductas negativas o algunas dignas de admirar. Si estudiamos el Apocalipsis en profundidad, vemos que después de este capítulo 3 empieza el capítulo 4. A partir de ahí todo es profecía y viene el tiempo de la gran tribulación. Y vamos a ver ahí juicio sobre la tierra. Pero es impresionante cómo en el capítulo 4, que ya casi estoy terminando para los que tienen hambre, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, dice el apóstol Juan, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de ellas. Impresionante. No sé si percibes ahí la idea. Estamos en la era de la iglesia. Cuando ubicamos el calendario de la historia de la humanidad, que es Dios quien escribe la historia, es Dios quien escribe la historia, vemos después un calendario profético y vemos 7 años, puedo explicárselo después. Ahí habla de las 70 semanas en el libro de Daniel, capítulo 9, que son 490 años y quedan 7 años por cumplirse. Y son estos 7 años divididos en 2 de la gran tribulación. Dice que antes de esto, Dios le dice a Juan: sube acá. Y él le va a mostrar a partir del capítulo 4 toda la destrucción que va a haber en la iglesia, en la tierra, todos los juicios, que muchos se van a convertir en ese tiempo, pero la iglesia no va a pasar por la tribulación. Y eso lo podemos ver en varios pasajes de la palabra de Dios. Dios dice: suba acá. Pregunto en esta mañana. La Biblia habla del rapto de la iglesia, que no es la segunda venida de Cristo, es el rapto de la iglesia, donde dice que Dios se va a llevar a los suyos. Va a venir la tribulación, este periodo de 7 años, y después la iglesia vendrá y dice: reinaremos con él por 1000 años. Ahí en el capítulo 20 lo pueden ver, 6 veces se menciona 1000 años, 1000 años, es literal. Si en este momento, si en el próximo minuto, la próxima hora, hoy en la noche, no sé, dice la Biblia que ni los ángeles saben el día ni la hora, Dios arrebatará a su iglesia. Te pregunto, ¿te quedas o te vas? Si te vas, te pregunto, ¿cómo te presentarás delante de tu Salvador? ¿Como un instrumento de honra o de deshonra? ¿Cómo utilizaste tu tiempo, tus recursos, tu vida? ¿Quién está sentado
ahí en el altar que no es Dios? ¿Quién es tu primer amor? Mi primer amor no es mi esposo, es el Señor Jesús. Y después está mi esposo. Pero si mi esposa también tiene en su primer amor, y lo creo, Jesús, ¿saben? Nos vamos a complementar siempre. Pero primero tiene que ser el Señor. Me encanta ahí en Mateo 6:33 que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Quiénes son esas cosas? Lo menciona el pasaje: comida, bebida, ropa. Muchas veces por lo que dejamos las cosas del Señor. Tengo que trabajar mucho. No es que estamos en contra del trabajo, pero todo en su lugar, todo en orden. Si hoy el Señor arrebatara a su iglesia, ¿te vas o te quedas? Si te vas, ¿cómo te vas a presentar delante del Señor? Voy a saltar una gran parte de lo que dice el libro de Apocalipsis y voy a ir al final, capítulo final del 22, Apocalipsis. Dice el Señor Jesús: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Según lo que haga para el Señor, tiene recompensa. Dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es el dueño de la historia. Él es el que escribe la historia y ha escrito la historia de la humanidad. Por más que el hombre se esfuerce en destruir la palabra de Dios, en destruir el cristianismo, no lo puede hacer. No lo va a lograr. Y de eso trata el libro de Apocalipsis. El ser humano rebelándose contra Dios. Pero quizás hoy viniste a este lugar y dices: no entiendo nada. Ha hablado muchas cosas, pero no lo entiendo. Porque todavía no he tenido un encuentro personal con Dios. Y no he podido experimentar eso que dice ese predicador que se llama Benigno. No lo he podido experimentar. Pero mira lo que dice en el versículo 14 del capítulo 22. Bienaventurado, feliz, dichoso, los que lavan sus ropas, está hablando de vida, para tener derecho al árbol de la vida. ¿Recuerdan en Génesis? Y para entrar por las puertas de la ciudad. Dice la palabra del Señor: para todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Cuando tú crees en Jesús, ese Jesús que vino al mundo hace 2000 años, que nació, creció en estatura, sabiduría, conocimiento, que hizo milagros, ese Jesús que sanó, que alimentó a miles, que cumplió miles de profecías que estaban en el Antiguo Testamento, que no cometió pecado y aún así fue crucificado y estuvo en una tumba por 3 días, pero resucitó y hoy está, dice, a la diestra de Dios. Si tú crees que Jesús murió por tus pecados, si tú crees que ese Jesús que habla la palabra de Dios vino a este mundo para morir por ti, y dice que tomó tu lugar en la cruz, lo que Él no merecía, lo que merecíamos nosotros, dice la palabra que Él lo cargó en su cuerpo y derramó hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros y por los de todo el mundo. Este mismo Juan que escribe el Apocalipsis dice ahí en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16:
Porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios te ama, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero invitarte a que cierres tus ojos, iglesia, cierra tus ojos. Y si es primera vez, no sé, no me conozco, si es la primera vez, o has venido otras veces, o desde pequeño has escuchado la palabra de Dios, o has ido a una iglesia siempre, pero no has recibido a Jesús en tu corazón. Si nunca has hecho esta oración, yo te invito a que lo hagas conmigo. Cierra tus ojos, nadie mirando a nadie, por favor. Padre, reconozco que mi pecado me separa de ti. Reconozco que mis malos pensamientos, mis malas decisiones no te agradan, Señor. Que tú lo llamas pecado y ese pecado produce la muerte, y no solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual. He escuchado que Jesús vino a este mundo, tú mismo hecho carne, se humilló y sufrió en una cruz en mi lugar para perdonar mis pecados. Y dice tu palabra que si creo en ti y creo en ese sacrificio y en lo que Jesús hizo, soy salvo. Y ya no pasaré a condenación, sino que tengo vida eterna. Señor, en esta hora te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te pido que perdones y limpies mis pecados. Quiero cambiar. Ya no quiero ser igual. Y tú tienes el poder para transformar mi vida. Te agradezco por tu perdón, Señor. Y en el nombre de Jesús te digo amén. Nadie mirando a nadie, por favor. Si hay alguno en esta mañana que hizo esa oración de corazón, yo quiero invitarte a que levantes tu mano rápido y la bajes para orar por ti. Dios te bendiga. ¿Hay alguna persona? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Esto no es una decisión cualquiera. Dice que el que me confesare delante de los hombres, dice Jesús, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me negare delante de los hombres, yo le negaré. Y esto es una decisión de valiente. Dice la palabra, de los valientes es el reino de los cielos. Sé que muchos no quieren aceptar a Cristo porque tienen miedo de las burlas, del qué dirán, de cómo mi familia me va a tratar, pero Dios es el dueño de todo, se merece nuestra honra y gloria. Pero Dios no te obliga. Dios vino a salvar lo que se había perdido. Quiero invitarte a que si estabas perdido, y aquellos que levantaron la mano, quiero pedir a algunos de los líderes que la acompañen a pasar al frente, quiero invitarte a que pases acá para orar por ti. No tengas miedo, no tengas pena. Todos aquellos que levantaron su mano y hicieron esta oración de corazón, quiero invitarte a que pases delante. Queremos orar por ti, queremos regalarte una Biblia, queremos darte consejería. Los líderes nos acompañen los líderes, por favor. No lo dejen solo. Dice la palabra que por un pecador que se arrepiente hay gozo en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Dios les bendiga. Quiero pedir al pastor Abel que tenga esta oración. Hermano, no sé cuándo fue que tú tomaste esta decisión. No sé si todavía estás postergando esta decisión, pero es la decisión más importante de nuestras vidas. Es la que cambia tu eternidad. Miren, todo esto va a ser del anticristo. Esos bancos, esos ventiladores, va a ser del anticristo. Porque si has creído en el Señor, cuando el Señor lleva a su iglesia,
ya no estaremos y no necesitaremos este lugar. Y gloria a Dios por él. Pero hay dos cosas importantes y que son eternas en la vida. ¿Saben cuáles son las únicas dos cosas que son eternas en la vida? Las personas y la palabra de Dios. Las personas son eternas, pero pueden vivir una eternidad sin Dios o una eternidad con Dios. Estos hermanos se hicieron esa oración y decidieron en su corazón, genuinamente, van a estar con todo lo que hayamos hecho y hayamos tomado esa decisión con el Señor. Dios les bendiga. Quiero pedirle al pastor Abel que ore. Y si pueden el tiempo, los chicos de la música, por favor, de la oración, volver a tocar, no sé si se puede, mi ropa. Creo que todos los que hemos creído en el Señor nos identificamos con esa ley. Gloria a Dios, pastor. Padre, qué gozo, Señor. Qué gozo escuchar tu palabra y qué gozo sobre todas las cosas ver estas personas que han creído en ti. Algunos reafirman, tu palabra dice, como se expuso aquí hoy, yo vengo pronto. Padre, permite que cada uno de los que conforman tu iglesia, de los que vienen acá, estén seguros de que son parte de tu iglesia, de la iglesia del Dios viviente. Gracias porque tenemos entrada y esa entrada es Jesucristo. Gracias porque el gozo